Entonces hagan de cuenta que tengo este modelito, ¿sí? Y entonces la varianza, ¿cómo la estamos observando? Como que, déjenme ver, como que está creciendo. Y entonces estamos viendo que es muy diferente. Si yo hago aquí variaciones, pues estaríamos viendo que están creciendo. O al revés, que están disminuyendo, que una es más grande que otra. A eso le llamamos heteros y a esta homo. ¿Sí? Si esto sucede, hay homocelasticidad. Pero si no sucede, entonces hay autocorrelación. Y refiriéndome, por ejemplo, a esta matriz que es de varianzas y covarianzas, cuando no tenemos la misma varianza, hasta la autocorrelación se testerea. Como que estas dos, tanto autocorrelación como heterocelasticidad, tienen problemática. Se supone que esta matriz, por ahí nos dicen que los residuales, su media debe de ser 0, esto es un supuesto, y que si tomamos dos residuales, U y UJ, por un lado vamos a tener una varianza constante si I y J son iguales. ¿Qué quiere decir? Renglón 1, columna 1, renglón 2, columna 2, renglón N, columna N. A eso se refiere I y JJ, ¿no? Que I y J son iguales. Y 0, I diferente de J. Esto implica homocelasticidad y esto implica no autocorrelación. Entonces, cuando la matriz de varianzas y covarianzas falla la heterocelasticidad, muchas veces se afecta la autocorrelación. Y viceversa, si tenemos autocorrelación, afectamos a veces a la homocelasticidad. Entonces, estas situaciones a veces van, como les decía, como hermanitas estas dos, ¿sí? La homocelasticidad y la no autocorrelación. Si estas dos no se cumplen, entonces la matriz de varianzas y covarianzas ya no son, y se supone que si esto se cumple, pues nuestros estimadores, como ustedes se los dijeron, son MELI, los mejores estimadores lineales sin sesgados. Pero si no tenemos la misma varianza que es constante o que es la más pequeñita, pues entonces nuestros estimadores se vuelven ineficientes. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que ya no son de mínima varianza. Siguen siendo insesgados, pero ya no de mínima varianza. Esa es la problemática de estos estimadores. Y cuando tenemos una mala especificación, ¿qué quiere decir? Que nos equivocamos de forma de tratar a nuestros datos. Quisimos escribir un modelo y pusimos otro que no era. Entonces, hasta se pueden convertir estos estimadores en sesgados. Y qué feo es esto, porque tener estimadores sesgados significa que tenemos muy mala especificación. Un ejemplo sería este. Por ejemplo, que tuviésemos unos datos como de la curva de Phillips. Y como su nombre lo dice, es la curva de Phillips, ¿sí? Entonces, el modelo real es este. Pero nosotros, ¿qué hicimos? Este. Y entonces hay un sesgo de especificación aquí. Este sesgo hace que nuestros estimadores tengan hasta una varianza, como por ahí dicen, explosiva, que se vuelve infinita, más el error cuadrático medio y otras malas características que tendríamos cuando nos equivocamos de especificación. Y la heterocelasticidad, pues ahí va de, como dicen, encajada. ¿Por qué? Porque pues tenemos una varianza muy grande y aparte los estimadores ya no son MELI, se vuelven sesgados, ¿sí? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algo que quieran comentar? ¿Algo que les hayan dicho sus profes? ¿No? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí se entendió más clarito o por allí los enredé con lo que les dijo su profe? Sí, profesora, más claro. ¿Sí? Ninguna aclaración. Dicen, ay, es que mi profe me dijo esto. Y ya digo, bueno, tratamos de conjuntar su opinión de su profesor con lo que estoy diciendo para ver y que ustedes también puedan encajar la idea de su profe con mi idea y vean de qué estamos hablando. ¿Estamos? Y creo que también les dijeron cuáles son las causas.
les dijeron cuáles son las consecuencias. Y luego por allí, cuáles son los remedios. Yo así le pongo. A ver, vamos a platicar de las causas. ¿Qué causas les dijeron que podrían ser? A ver, ¿alguien que se acuerde? ¿Mm? ¿Nadie? ¿Nadie se acuerda qué causa puede ser? Una de las más sencillas es la mala especificación. Y ya dependiendo de la gravedad, esa es una. Pero también puede ser por el propio modelo, que el modelo tenga otro problema. Por ejemplo, valores atípicos. Sí les hablaron de los valores atípicos. ¿Qué son valores típicos y qué son valores atípicos? A ver. ¿Mm? ¿Nadie? ¿No? ¿Ninguno? ¿Qué es un valor atípico? Imagínense. Como, digamos, el que se sale de la tendencia, ¿no? Ajá. ¿Qué ibas a decir, Daniel? No sé, Daniel. Y entonces el otro compañero, ¿quién fue este? Bueno, era yo también. Iba a decir así que eran valores que se salen de o de un rango en el que se encuentra la mayoría de datos. Ajá, sí. Podemos tener una nube de puntos, por ejemplo, así, ¿no? Pum, 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 pum. Pero de repente uno sale por acá. O puede ser que por aquí tengamos nuestros datitos, ¿no? Van por aquí todos. Ahí va la nubecita y de repente uno sale por acá. ¿Sí? Aquí están nuestros datitos, pero estos se salen. Se supone que la tendencia, para los que no les han explicado, es, por ejemplo, esta ruta. Esta ruta. Pero estos valores atípicos, ¿qué hacen? Nos cambian la ruta, ¿sí? La ruta así. O nos las ponen hacia arriba o nos las ponen hacia abajo, ¿sí? Depende de la gravedad. Se supone, fíjense bien, que llega un shock. ¿Y qué es lo que hace? Pum, pum, se mueven los datitos, se mueven, pero vuelven a regresar a lo que se llama la tendencia, ¿sí? Y hay algunos que de plano hacen que por ejemplo, hace que se gire hasta acá y esto hace que cambie hasta la tendencia. A eso es lo que nosotros llamamos el problema de la heterocedasticidad, que nos cambian el rumbo. ¿Estamos? Al igual que los de arriba, ¿no? Iban aquí con sus valorcitos, ¿sí? Tum, 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 tum. De repente, ¡pum!, se suben y ya nos cambiaron hasta la tendencia. Eso es lo que pasa, ¿sí? Que esos shocks ya no regresan, sino que se cambian. Y a veces como que tratan de regresarse a la tendencia y hay veces que ya no. Entonces, esa sería la problemática que tendríamos en la heterocedasticidad por valores atípicos. ¿Cuál otro por ahí les dijeron? Aparte de las malas especificaciones, valores atípicos. ¿Qué otra cosa les dijeron? ¿No? Pues yo les pediría que como parte de tarea, no sé, creo que no tienen ahorita tarea, Elsa, ¿o sí? No les había dejado esta semana. Tarea. Sí, ok. Bueno, fíjense bien, yo aquí puse 2. Ustedes me van a buscar unas 3 más, 4. Se valen las que sean. Los pueden buscar en Gujarat, en Madala, en el Pindic, en Ovales, en el Wooldridge, en todos esos libros que hay de econometría, ¿sí? Y me buscan unos 3, 4 más, ¿sí? Esas ustedes ahí los agregan, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser? Por ejemplo, en el Gujarati mínimo hay como 3, ¿sí?, que les van a poner. En el Novales hay otros tantos. Y en diferentes libros van a encontrar algunas repetidas y otras distintas. Esas serían las causas. Es importante. ¿Por qué? Porque cuando ustedes tengan su modelito, su trabajo que están haciendo, pues van a decir, hubo valores atípicos, hubo cambios estructurales, hubo mala especificación. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó en mi periodo de estudio de esos datos? ¿Sí? Y entonces ustedes ahí van a encontrar las causas de la heterocedasticidad. Consecuencias, pues ustedes ya no van a tener estimadores eficientes. Se supone que son
eficientes, entonces se vuelven ineficientes. ¿Sí? Podemos tener que la matriz de varianzas y covarianzas ya no es escalar, que es lo que estoy diciendo. Bueno, yo les dejo que me busquen 2 o 3 consecuencias, aparte de las que estoy mencionando, ¿sí? Y los remedios, pues una de las que más nos piden es que revise usted la especificación. Revise usted qué tipos de datos usó. Cuando tenemos diferentes tipos de datos, ¿sí? Nos pueden causar también problemas de heterocedasticidad. Nuestras escalas o nuestros numeritos no son iguales. A veces tenemos millones, a veces tenemos miles y a veces hasta de una unidad en nuestro modelo. ¿Y qué nos dice? Pues que tenemos que revisar si no tenemos que transformar nuestros datos, ¿sí? Para que todos sean más o menos de las mismas unidades y por eso nos piden que hagamos modelos de tipo log, lineal, log, todo lo que serían las formas funcionales. ¿Para qué? Pues para transformar esa información y poder tener un mejor modelo sin tanta varianza, ¿sí? Ese es uno. Que si teníamos cambio estructural en nuestros modelitos, bueno, pues entonces un remedio es modelar ese cambio estructural metiendo alguna variable dicotómica. ¿Qué quiere decir dicotómica? Con ceros y unos para corregir ese modelito, ¿sí? Que teníamos algún valor atípico, lo mismo también se propone, no quitar, sino modelar ese valor atípico. Todo eso, si lo hacemos, pues vamos a quitar la heterocedasticidad y ya vamos a tener un buen modelo, ¿sí? Entonces ustedes me van a buscar cuáles son las causas y si se fijan bien en las causas, los remedios por ahí van, ¿estamos? Si tenemos valores atípicos, meter algo. Que se nos olvidó una variable, incorporar esa variable. Que nos sale sobrando una variable, lo tenemos que quitar. Eso es lo que tenemos que hacer cuando estamos hablando de los problemas de las varianzas y de las covarianzas. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿No? ¿No? ¿O sí? No, profesora. Ok, bien. Entonces, van ustedes a completar esto. Revisen cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias y lo que tenemos que hacer. ¿Estamos? Bien. Para detectar la heterocedasticidad, pues hay muchas pruebas. Hay pruebas gráficas como las que hemos visto, como cuáles. Por ejemplo, la del Q-sum. ¿Sí? Hay 2 Q-sum. Esas son importantes, ¿sí? Las pruebas gráficas, ¿sí? ¿Cuáles otras? Ver las gráficas de los residuales. Buscar abanicos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Todas esas gráficas y otras que hay más, ¿sí? Todas esas, ¿para qué nos sirven? Para detectar heterocedasticidad. Luego tenemos, y aquí nada más vamos a ver 2 pruebas. La prueba de White. La prueba de White, que viene en el EBIUS. Una que es con productos cruzados. Y sin productos cruzados. Esas son las que vamos a ver. Vamos a tratar de recordar estas que están acá arriba, y ver la White en sus 2 causas. Y una prueba que se llama la de Goldfried y Quant. Es C-U-A-N-D-T. Quant. ¿Sí? Estas son las que yo les pediría que apliquen para detectar heterocedasticidad. Si tienen algún problema con los custom, que si ven los residuales como están de mal, si ven abanicos, lo mismo, que si tenemos, ¿cómo se llama? A la prueba White nos aparece que tenemos esa problemática, bueno, pues ni modo, la tendremos que enfrentar. Y la de Goldfried y Quant, que
es la que ahorita vamos a platicar. ¿Estamos? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Si ustedes vieron alguna otra prueba en su clase, se respeta, y si la quieren incorporar a su trabajo, lo hacen, ¿sí? Pero al menos yo les pediría, o luego les nombraría qué pruebas gráficas quisiera que vinieran incorporadas para ver heterocedasticidad. ¿Qué pruebas de White pediría que serían estas dos? Y la prueba de Goldfried-Kwan. Estas serían las que me gustaría que ustedes hicieran e investigaran para detectar heterocedasticidad en su trabajo. ¿Alguna pregunta sobre esto? Profesora, al lado de White, ¿qué dice? Con productos cruzados. Aquí con productos cruzados. Ok, Y la de abajo sin productos cruzados. gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Estas son las pruebas. ¿Cuáles son las pruebas de hipótesis? ¿Se acuerdan que todo lo tenemos que sustentar para probar? ¿Sí? Y entonces tenemos que primero proponer hipótesis. ¿Sí? Propuesta de hipótesis. ¿A qué me refiero? ¿Qué vamos a poner como hipótesis nula e hipótesis alternativa? Siempre en todos nuestros supuestos y en nuestras pruebas que estamos haciendo es lo que consideramos verdadero. Y entonces nuestro H0 es el no supuesto. ¿Cuál es más bien el supuesto? ¿Cuál es nuestro supuesto? Homocedasticidad. ¿Estamos? Contra, ¿qué cosa? La alternativa de heterocedasticidad. ¿Estamos? Es equivalente a decir H0, una varianza igual, que es constante, versus la alternativa, que la varianza no es constante. Alguien puede decirle matriz de varianzas y covarianzas bien propuesta versus no. Ustedes aquí, la propuesta que les hayan dado sus profes también se acepta. ¿Estamos? Homocedasticidad versus heterocedasticidad. Esa sería la propuesta de hipótesis. La número 2. Profesora, perdón, ¿qué significa CT? Constante. Ya Gracias. sabes, no me gusta escribir. Ya sabes, la flojera de la profesora. ¿Qué dice? Constante versus no constante. Por ahí alguien de ustedes dijo, es que debe ser una varianza constante. Entonces, CTE constante. ¿Sí? Para no escribir todo. ¿Qué más? Se vale preguntar, ¿eh? En aportación de pruebas. Dicen, ay, ¿qué puso AP? Aportación de pruebas. ¿Sí? En aportación de pruebas, les platico que hace Goldfried-Kwan. Estamos ahorita en pruebas de hipótesis de Goldfried-Kwan. Esa es la que vamos a hacer ahorita. ¿Sí? Goldfried-Kwan. ¿Qué es lo que dice Goldfried-Kwan? Bueno, imagínense que tenemos un modelito ahorita sencillo de una sola variable. Aquí está mi Y, aquí está mi X. Y se supone que nuestros residuales, vamos a ponerlos de rojito, pues están más o menos así. ¿Estamos? Así están nuestros residuales. Entonces, ¿qué nos dicen? Bueno, imagínense que ustedes tienen aquí su modelo estimado y alguien por ahí les dice, si yo divido el modelo en 3 partes, en este caso es lo que dijo Goldfried-Kwan, la varianza que tengo en esta zona, la varianza que tengo en esta zona y la varianza que tengo en esta zona, ¿sí? La varianza que hay en cada una de estas zonas debe ser la misma. ¿Por qué? Pues porque la varianza se supone que es homocedasticidad. Homo significa igual. Entonces, que la varianza 1, perdón, aquí la varianza 1 es igual a la varianza 2 y es igual a la varianza 3. Eso es lo que está diciendo Goldfried-Kwan. ¿Sí? ¿Qué pasa si tomo aquí un pedacito de datos omitidos? P. ¿Qué es P? Número de datos omitidos.
y busco la varianza. La varianza de los residuales, ¿alguien me puede decir cómo se calcula? A ver. La varianza de los residuales, ¿cómo se calcula? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Nadie se acuerda cómo se calcula la varianza de los residuales? ¿No? ¿Nadie se acuerda? A ver, busquen en sus apuntes cómo se calcula la varianza de los residuales. Nosotros hicimos una práctica. ¿No? Con sus profesores, ¿no les dijeron cómo se calcula la varianza de los residuales? ¿Qué me dicen? ¿Que sí o que no? O de plano, nadie me puede decir o no tiene idea. ¿No? ¿Nadie? A ver, revisen apuntes, vean, chequen. Apuntes del profesor, de la clase. ¿No? Me parece que era dividir los errores al cuadrado entre el número de observaciones menos el número de parámetros. Muy bien, compañero. Exacto, Edgar. ¿Sí? Que es la suma de los cuadrados de residuales entre sus grados de libertad. Exactamente, eso es la varianza. ¿Qué es lo que hace Goldfried y Quandt? Toma este conjunto de datos, ¿sí? De aquí obtiene la suma de los cuadrados de residuales que llamaremos 1 entre sus grados de libertad. Acá toman la suma de los cuadrados de los residuales, que la llamé 3 ahorita, entre sus grados de libertad. Y propone una lambda donde calcula la suma de los cuadrados de los residuales entre sus grados de libertad, que sea la 3, por ejemplo, entre la suma de los cuadrados de los residuales, que es la 1, ¿sí? Porque esta es la 1, la 2 y la 3. ¿Cómo cuánto creen que tiene que aparecer? A ver, ¿cuánto creen que sería este cociente? A ver, ¿qué me dicen? ¿Cuánto creen que sea el cociente? 1. 1, aproximadamente 1, ¿sí? Entonces dice, esta cantidad debe ser muy chiquita, muy aproximada, este simbolito como gusanito con 1 igual, muy aproximado al valor 1. Eso es lo que dice Goldfried Quandt. Esto es lo que debe de suceder. Bueno, entonces Goldfried Quandt, ¿qué propone? Que omitamos unos datos dentro de nuestro modelo, calculemos la suma de los cuadrados de residuales en primera parte y otro en la última parte, y que hagamos esta razón que se va a llamar lambda. Y esta lambda debe de ser aproximadamente 1. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que hay varianza igual, ¿sí? Más, menos, más pequeñita, más grandecita, pero la parte proporcional es muy cercana a 1, ya sea hacia arriba o hacia abajo. ¿Esta parte sí se entiende? ¿Sí? Y esta lambda la va a comparar con una F de tablas. Esta F de tablas que va a ser n menos k grados de libertad, n menos k grados de libertad. Este va a ser el numerador y este va a ser el denominador. ¿Qué es lo que quiere encontrar? Bueno, que va a proponer esa F de tablas. Entonces, en nuestra propuesta o aportación de pruebas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir esto en 3 partes. Vamos a calcular la lambda que nos da. Y esa lambda que esperamos que sea muy cercana a 1, la vamos a comparar con una F de tablas. Y luego haremos lo que se llamaría nuestra 3 parte, que sería la regla de decisión. Nuestra prueba F, la que estamos proponiendo para ver, es esta. Ya ustedes la conocen. Vamos a poner el valor crítico. ¿De dónde sacamos el valor crítico? Ya se acuerdan, de nuestras tablas. Allí vamos a tener nuestras tablas.
Se supone que la f empieza en 0. Por aquí debe de estar el 1, que nosotros creemos que por ahí va a estar nuestro dato, ¿sí? Nuestro valor crítico es en la zona de donde nos dice del lado izquierdo, acepto H0. ¿Qué quiere decir acepto H0? Bien, nos vamos a nuestra prueba de hipótesis, que tenemos homocedasticidad o una varianza constante. Contra la alternativa, si caemos en la zona de rechazo, todo esto es la zona de rechazo, esto es lo que vale alfa. Recuerden que en nuestro caso yo siempre pido el 5%. Y entonces, ¿qué es lo que nos va a interesar? Ver si caemos en la zona de aceptación o en la zona de rechazo. ZR, zona de rechazo. ¿Estamos? ¿Sí? A nosotros nos gustará que estemos o aceptemos H0, pero si no, pues tendríamos heterocedasticidad. ¿Se entiende cómo va a ser la prueba? Yo tengo una duda, profesora. Sí. Ahí en la F de tablas, el numerador y el denominador son n menos k, Sí. y ese es el valor que vamos a tomar aquí para la zona de rechazo. Ajá, tú buscas tus tablas de la F y tú vas a encontrar ese valor crítico. Vamos a pensar que vale 5, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, todo lo que valga, por ejemplo, si tu lambda valió menos de 5, esa lambda que hiciste, pues ya dices que tienes homocedasticidad. Caes en la zona de rechazo y vas a decir que tienes heterocedasticidad. ¿Sí? Sí, más o menos ves. ¿Y por qué lo pongo aquí? Porque el valor crítico que nosotros vamos a buscar en tablas vale un poquito más de 1. Entonces, estaríamos diciendo que en la zona muy cercana al valor 1, si nosotros vemos una lambda muy cercana a 1, pues vamos a decir así, sin usar tablas, de que tenemos homocedasticidad. Pero si ves un número, por ejemplo, 10 y cacho, entre más grande, ¿qué te va a imaginar que tienes? Pues que es más probable que caiga en la zona de aceptar. No, de rechazar. ¿Sí? Si no es lo mismo tener un 1 que un 10, ¿sí? Un 10 ya estará por este lado. No, es que le entendí que si la F valía 10. Por Ajá. eso, ¿cuánto vale la F que tú vas a proponer? Esta lambda, bueno, la lambda, por ejemplo, si vale aquí el valor crítico, yo te estoy diciendo valga 5. Es un decir, ¿eh? Todos los valores que encuentres de tu lambda, si caen en esta zona, aceptas. Y si la lambda que encontraste es mayor que este 5 que estás encontrando en tablas, entonces estás en la zona de rechazo y estarías diciendo que tienes heterocedasticidad. Si buscas la lambda esta lambda, y que se supone que es como muy parecido, debe ser muy parecida a F de tablas, ¿sí? O el comportamiento se tiene que ver como una F, pues entonces ahí veríamos que este valor es muy, muy diferente a 1, muy grandote. ¿Estamos? Eso es lo que quiero que entendamos que estamos haciendo. ¿Sí? Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Sí, Marcos? Sí, gracias. Sí, ¿quedó más claro o te enredé más? No, sí, ya entendí bien. Ok, bien. La cuestión es de que me pregunten, porque luego después, como no preguntaron, no dijeron, entonces tenemos esa problemática, que qué estamos haciendo, ¿sí? Ahora, Goldberg Kwan omite P valores, ¿sí? P es el número de datos omitidos. Entonces, ¿qué es lo que ahorita vamos a trabajar? ¿Cómo proponemos hacer esto? Porque es lo que vamos a hacer. Imagínense que tengo un tamaño muestral de 50 datos. ¿Sí? N son 50 datos. Y entonces yo quiero omitir. P es el número de datos omitidos. Y la pregunta es, ¿cuántos puedo omitir? Y nos dicen de 2, que es el valor más pequeñito, hasta el valor más grande. ¿Cuál es nuestro valor más grande? N entre 3. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pensaríamos? Si tengo 50 datos, entonces yo voy a tener 50 entre 3. ¿Cuánto es 50 entre 3? A ver, saquen su calculadora. 16.6. Entonces vamos a proponer que sean 17. ¿Estamos? Entonces, ¿yo cuántos puedo omitir? De 2 a 17. ¿Qué nos dicen los cánones? Cuando la muestra es muy chiquitita, pues váyase para el lado 2. Si la muestra es muy grande, váyase para lo más que se pueda abrir.
¿Estamos? A ver, ¿qué dicen? Si tengo 50 datos, ¿para qué lado se quieren ir? ¿Para el 2 o para el 17? ¿Y cuál creen que sea la finalidad? Omitir datos. A ver, ¿qué se les imagina? ¿Por qué quieren omitir? ¿Nadie? ¿Por qué no nos interesan los de la zona 2? Es decir, en este caso, como lo vimos, solamente tomamos los de la zona 1 y los de la zona 3. Ajá. Y entonces fíjate, cuando lo abres esa parte del medio, lo más, como que tienes esa propuesta de comparar si las varianzas tanto de la 1 y de la 3 son muy parecidas. Esa es la finalidad, ¿sí? Irse a los extremos. Y entonces, y si tienen un dato, por ejemplo, un tamaño muestral muy grandote, por ejemplo, 50, pues más o menos respetable, quitar 16 o 17, pues se puede, ¿sí? Ahora, para que más o menos nos salga del mismo tamaño, fíjense bien que se hace así. Tengo n datos menos p datos que omito y lo divido entre 2. Entonces, por ejemplo, tengo 50 datos. ¿Cuántos omitimos, chicos? Miren, y una pequeña observación. Si son datos nones, pongan una propuesta non. Si son datos, ¿cómo se llama? Pares, pares. ¿Para qué? Para que cuando les queden, pues les queden más o menos del mismo tamaño. ¿Estamos? Esa es mi propuesta. Pero ustedes pueden decidir, por ejemplo, entre 2 y 17, ¿cuántos quieren omitir? ¿Cuántos? ¿Cuántos quieren omitir? Díganme. Sí. ¿15 o cuántos? A ver, Hanna. Sí, 15 está bien. Bueno, había dicho 5, pero sí 15. A ver, ¿por qué yo no propongo 5? Porque la muestra es grandecita. Cuando son 5 o lo más chiquito, es porque, por ejemplo, si tuvieras una muestra de 10 y quitas, por ejemplo, ¿cuánto sería la tercera parte? 10 entre 3 a 3. Entonces, imagínate, el tamaño muestral es como que la parte de omitir es muy reducida, números muy chiquititos. Y en cambio, entre más grande es la n, tienes una P más grande que escoger. Yo siempre me voy como que al extremo, ¿no? Si yo puedo omitir 17, me voy hasta los 17. Como P me dicen que es par, bueno, pues yo voy a proponer 16 o como tú dijiste 15, ¿sí? Pero si pongo 15 me va a quedar un número non entre 2, pues de qué tamaño lo hago. Entonces por eso quizás lo que yo propondría sería 16. Es un número par entre 2. ¿Cuánto me queda? 6 y 4, 10, 2 y 3 son 5, entre 2 me quedan 17, ¿sí? Fíjense bien. Entonces, ¿cuántos quiero omitir? Quiero omitir 16. ¿Y este número para qué me sirve? Para que lo veamos así. De aquí a acá hay 50 datos. Lo voy a dividir en 3 partes, ¿sí? Entonces, este número de aquí me dice que son 17 que voy a tener en los extremos. ¿Y cuántos voy a tener aquí? Los 16 omitidos. A ver, ¿cómo ven? 17 y 17 son 34 y 16 no son 50 datos. A ver qué dicen. ¿Qué me dicen? ¿Que sí o que no? Sí, Sí, son 50. Ok. Entonces vamos a tener 16 omitidos, que son la P, y luego ya sé que cuántos voy a omitir, 16. Como es un número par, mi tamaño muestral, entre 2 ya me queda un número exacto en los extremos. Hasta aquí ya se entendió cuál es la finalidad de conocer el número omitido, ¿sí? Para hacer esta formulita y que nos queden más o menos distribuidos en una forma equitativa. ¿Están de acuerdo o no? ¿Sí? Sí. Ok, bien. Entonces, a ver, por ejemplo, imagínense que alguno de ustedes tiene en su información, por ejemplo, 60 datos. Bueno, entonces yo puedo omitir 2 hasta 60 entre 3. ¿Cuántos serían? 20, de 2 a 20. Bueno, pues yo puedo, si tengo 60 datos, así fácilmente veo 20, 20 y 20. Y ya los dividí en 3 partes, ¿sí? Ya más o menos ven cómo queremos hacer la fórmula, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo sería esa parte de distribución? ¿Cuántos datos tienen aproximadamente ustedes? A ver, díganme. ¿Cuántos tienen? ¿Mm?
En nuestro trabajo final, profesora, o ¿Sí? en mi caso yo tengo 126 datos. Ok, y entonces fíjate bien, 126 entre 3, ¿cuánto te da? 42, ¿sí o no? Entonces tú puedes dar entre 2 y 42. Entonces si tú agarras 126 menos 42 entre 2, y entonces serían 2 y 4, 6, 5 y 7, 12, entre 2. ¿Y cuántos tendrías? 74, entre 2 son como 37 por aquí, 42 por acá, bueno, creo que sí, lo que dije yo, y 37 por acá. 7 y 7, 14, por aquí ya me deberían 6 y ya me estarían, creo que dando mis 126 datos. A ver cómo ves. Bueno, más o menos, ¿no? ¿Sí? O son 38, ¿no? 34, 38, 37, más o menos. Ahí tú pondrías cuántos datos estás omitiendo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no, Sí, chico? sí, gracias. Bueno, ahí está más o menos la idea. ¿Estamos? Bueno, ya que tenemos esta parte, ¿qué es lo que proponemos? Bueno, pues nosotros lo vamos a hacer así. Elsa, ¿de casualidad tienes la base de datos de consumo renta? ¿La tienes o no la tienes? Para yo, si no, vas a dejarla a la mía. De hecho, se las envié por correo. A los chicos. Ajá, sí. Ok. A ver, chicos, la profesora Elsa les envió una base de datos que se llama consumo renta. ¿Ya la tienen todos? Sí. ¿Sí? Bien. Abran su views y vamos a platicar. Entonces, en views está una base que es consumo renta. Esta base creo que hay 50 datos. Déjenme abrir a mí. Mi base de datos. Ok. Bueno, déjenme dejar de compartir. Y hay otra cosa que no hice. Espérenme tantito. Bien. Estoy en esta parte. Ahorita voy a dejar de compartir. Estoy en esta parte. Tengo aquí mi views, ¿sí? Vean su base de datos. Y me parece, a ver, esa base de datos, ¿qué fecha trae? A ver, fecha inicial, fecha final, ¿me pueden decir? A ver, porque ustedes ahorita me van a ayudar. Fecha inicial, 1986 y termina en 1990. pero es 1986, ¿qué más? ¿Qué mes? Enero de 1900. Enero. Ah, ok, esa es la inicial. La final, Es febrero de 1990. febrero de 1990. Ya tenemos fecha inicial, fecha final. Bien, déjenme ahorita, voy a compartir.
A ver, ven esto. Esta es la base. La maestra les envió una base. ¿Sí? Esta base yo la numeré. A ver, déjenme ver si se puede hacer un poquito más grande. La numeré poniéndole aquí T del 1 y estoy contando que tengo 50 datos. ¿Ya los vieron? ¿Por qué quiero esos 50 datos? Porque si tenemos, como hace rato vimos, tendría yo que tener primero de 17 datos, luego omitir 16 y luego otros 17 datos. A ver, ¿sí o no? Si omitimos nuestros primeros 17 datos o tomamos nuestros primeros datos, fíjense bien, aquí está el número 17. La fecha es 1900, ¿dónde estás 17? Aquí, 1987, mayo. A ver, ¿sí o no? Tendría mi primer periodo de 1986 de enero y allí tendría yo 17 datos. Luego me voy con otros 17 y 17 serían como 34 aproximadamente. Y quizás empezamos en 1988, luego contamos noviembre, hasta 1990.02. Estoy buscando las fechas para ir determinando si hay 17 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Según este es 1988, 10. A ver si no me equivoqué, ahorita lo rectificamos, ¿sí? Si ustedes cuentan para arriba y para abajo, los primeros 17 datos, esos serían los que estaríamos nosotros contando. ¿Ya? ¿Más o menos toman nota? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Ya los contaron? Sí, profesor. Ok, bien. Ahora, otra observación antes de irnos. Nuestra primera variable es consumo. Luego tenemos a renta. Y ahí NPC. Entonces, lo único que voy a hacer con este archivo de Excel es iluminar mi información de los puros datos sin las etiquetas, sin los nombres. Entonces agarro esas tres. Y las voy a copiar. Control C. ¿Estamos? Y me voy a Views. Entonces, ustedes ya tienen la información. Me voy a ir a Views, entonces dejo de compartir, vuelvo a compartir y me voy a Views. ¿Ya? Voy a hacer un archivo nuevo. Entonces busco nuevo, archivo, Word file, datos, nos fijamos que eran mensuales, pongo monthly, fecha de inicio, pues la fecha de inicio que teníamos que era de 1986, entonces escribo 1986.01 y escribo la final 1990.02. ¿Cómo se va a llamar este archivo? En WF, heterocedasticidad. Ese va a ser nuestro modelito a llevar a cabo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Le damos el OK y aparece este submenú donde dice que tenemos un rango o un sample de las fechas que propusimos y que tenemos 50 observaciones. Ahora vamos a escribir en la parte superior data y el nombre de nuestras variables. Primero era consumo, entonces data, espacio, consumo, espacio, renta, espacio,
INPC. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, chicos? Todo ¿No? bien. Bien. Lo que voy a hacer ahorita es iluminar nuestros datos. Están viendo, los estoy iluminando todos, que no me falte ninguno. ¿Sí? Y ya que lo tengo, le doy un control V. Y aparecen aquí, en este lado, si ven, consumo, renta y INPC. Cierro aquí. Me dice que si cierro el grupo, le digo que sí. Y ya tengo mi base de datos. Vamos a ver, y ojo, para fines didácticos. ¿Qué quiere decir fines didácticos? Voy a hacer 3 modelitos. ¿Y cuál es la finalidad de hacer 3 modelitos? Pues que ustedes vean las características de la heterocedasticidad a través de, ya sea de una prueba gráfica o a través de una prueba como la de White o como la de Goldfried y Kwan. Entonces, lo primero que vamos a ver es, y lo vamos a anotar, es primero hacer 3 modelitos y vamos a buscar la prueba de White, ¿sí? ¿Cuál es el supuesto o la prueba de hipótesis de White? De que nuestra varianza es constante contra la varianza es diferente, o bien homocedasticidad versus heterocedasticidad. White, ¿en qué se basa? Que los residuales y las variables, ya sea la dependiente y las independientes, no se asocian para nada en nuestros supuestos. Si ustedes leen los supuestos del Gujarati, dice que las XY y los residuales, su covarianza es 0. ¿Eso qué significa? Que los residuales y las variables independientes no tienen ninguna relación. Y entonces, ¿qué hace White? Pues toma una forma funcional, déjenme, yo creo que dejamos un poquito aquí pendiente, para escribírselos acá. Dejo de compartir allí. Y me voy aquí a mi tabla y les voy a platicar de la prueba White. ¿Sí? Esas rápido nos las echamos y luego, si nos da tiempo, hacemos Goldfried y Kwan. ¿Qué dice White? Que la esperanza de los residuales contra una variable independiente, esto es 0. Entonces, si esto es cierto, esto es una covarianza, no debe de haber ninguna relación. Entonces, ¿qué es lo que hace White? Pues White toma a los residuales elevados al cuadrado. ¿Qué es los residuales elevados al cuadrado? Nuestra varianza de nuestros residuales. Y toma a los residuales como una regresión. Entonces tenemos a los residuales al cuadrado en función de nuestras variables. Vamos a ponerle nuestras x1, x2, xk. Puede ser una o varias variables. Eso es lo que hace White. ¿Sí? White dice, tomo la varianza como variable dependiente y veo qué relación tienen con cada uno de las variables independientes. ¿Qué se supone que debe de suceder si hago esta regresión? Bueno, si hago esta regresión, pues es una regresión que debe de ser muy mala. ¿Por qué? Porque se supone que debemos de cumplir este supuesto que estoy diciendo. Y entonces tendríamos, así, entonces sería una regresión donde el R cuadrado, muy bajo, es no significativas. ¿Sí? Y si son no significativas, va a decir que entonces tenemos homocedasticidad. Pero si hago la regresión en función de mis variables, una o varias, y tengo un R cuadrado alto o test estadísticamente significativas, entonces va a implicar que ya sea por los residuales o ya sea por las variables, voy a tener heterocedasticidad.
Eso es lo que me dice White. En eso se basa. ¿Cuál es la prueba de hipótesis que hace White? Pues la número 1, lo que sería aportación de pruebas, lo que habíamos dicho, H0, homocedasticidad versus heterocedasticidad. O bien podemos proponer que la varianza es constante versus que la varianza es diferente, o bien proponer lo que estoy diciendo, que la esperanza de los residuales contra mi variable es 0 versus que la esperanza de los residuales con mi variable es diferente de 0. Eso es lo que sería la aportación de pruebas. No las pueden proponer así, así o así. Todas son equivalentes, significan lo mismo. ¿Sí? ¿Cuál sería la parte de la aportación de pruebas? Pues que hace esa regresión, las varianza en función de estas variables. ¿Sí? Es uno. Si esto es bueno, pues es malo. ¿Sí? La tercera, la regla de decisión. ¿Qué sería la regla de decisión? Fijarme en la F y fijarme en una chi. ¿Sí? Una chi cuadrada y una F. ¿Qué es lo que vamos a buscar en la regla de decisión? Si la F es estadísticamente significativa o si la chi cuadrada es estadísticamente significativa. Cualquiera de las dos, con una que falle o las dos que fallen, ya vamos a tener heterocedasticidad. Si son, como estamos buscando, no significativas, entonces tendremos homocedasticidad. Esa va a ser. Si F es estadísticamente significativa o la H va a implicar heterocedasticidad. Caso contrario, si F y chi cuadrada son no significativas, entonces homocedasticidad. ¿Estamos? Esa va a ser nuestra regla de decisión. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿No? Bueno, dejo de compartir. Y me voy a Levius. ¿Ya me están viendo? ¿Sí? Vamos a hacer 3 modelitos. Y de los 3 modelitos, el que veamos que tiene heterocedasticidad, le vamos a aplicar prueba de Goldfried-Quandt. ¿Estamos? ¿Sí? El primer modelito es LS. Déjenme ponerle acá. LS, variable dependiente consumo. C, renta y primero C y renta. Ese es mi primer modelo. Le doy un Enter y lo voy a bautizar como modelo 1. Aquí está mi modelo 1. ¿Preguntas? ¿Sí? Ya aquí nos dice que se llama modelo 1. Vamos a hacer el modelo 2. LS, consumo, C y NPC. A este lo voy a llamar modelo 2. Ya tengo mi modelo 2. Vamos ahorita para tenerlo. Y voy a hacer mi modelo 3. Ay, perdón. LS. Ya le estoy poniendo el nombre en vez de poner las variables. Consumo, C, renta y NPC. ¿Sí? Este va a ser mi modelo 3. Ya tengo mis 3 modelitos. A ver, nada más para revisarlos.
Si vemos el modelo 1, los parámetros son estadísticamente significativos, el modelo 2 son también estadísticamente significativos, el modelo 3, no tengo dos parámetros no significativos porque me estoy fijando en los p-valúes o me fijo en las t's. Por ejemplo, la t de este modelo son 19 y 30, son números grandes. Este es 10 y 56, son t's grandes. En cambio, estas t's, el 1 y el punto 91 son pequeñas y solamente la de en medio es grande. Entonces tiene dos parámetros no significativos. La R, punto 95, punto 98 y punto 98. Entonces, como estamos viendo, pues son R's cuadrados altos, pero aquí tengo dos variables no significativas. ¿Cómo veo si el R cuadrado es bueno? Con la F. Esta F es grandota y es estadísticamente significativa. Esta F es también grandota y estadísticamente significativa. Esta también es una F grande y estadísticamente significativa. ¿Cómo vamos a hacer la prueba de White? Bueno, el modelo 1 y el modelo 2 nada más tienen una variable independiente. Cuando queramos hacer productos cruzados, pues no es lo mismo. ¿Por qué? Porque no puede, por ejemplo, buscar renta por INPC como en el modelo 3. Cuando tenemos dos o más variables, el de productos cruzados le queda muy bien, por ejemplo, modelos de varias variables. Pero pues es válido hacerlo con variables cruzadas o no. ¿Estamos? ¿Cómo se saca la prueba de White? Ustedes la van a poder hacer, apunten en su cuaderno, hacer la regresión. Ustedes ya la hicieron. Dice, tome usted la palabra view en la regresión. Aquí ya la tomo. Y aparece el submenú y voy a buscar pruebas de residuales o diagnóstico de residuales. Y me voy a la última que dice pruebas de heterocedasticidad. ¿Hasta aquí alguna pregunta? A ver, hago la regresión, me pongo en view, en dentro de la regresión, busco diagnóstico de residuales o residual diagnostic y me voy a heterocedasticidad. Le doy un clic y me aparece un menú. ¿Cuántas pruebas de heterocedasticidad tiene Levius? Aquí tienen Bruce, Harvey, Glaser, Arch y White. La que nos va a interesar es White. ¿Ya la están viendo? Y aquí tiene una palomita, a ver, la están viendo, en donde dice que si queremos términos cruzados o productos cruzados, como ustedes lo quieran, ¿sí? Yo le voy a decir que en este caso para el primero, pues no, porque no es necesario. ¿Estamos? Y le doy el OK. ¿Y qué me devuelve? Ay, ¿qué me devuelve esta prueba? A ver, déjenme hacer esta más para acá. Me devuelve, dice, prueba de White. Me da una F. Ojo, a ver, esa F dice que es 10.43, que se compara con 1,48. Ya les da con quién la van a comparar, ¿sí? ¿Por qué 1.48? ¿Se acuerdan? La F dice que es tomar el número de datos, ¿sí? ¿Cuántos datos? 50 menos el número de parámetros. Y entonces es K menos 1, que son dos parámetros menos 1, me da 1. N menos K, 50 menos 2, 48. Entonces dice, tome usted una F y el p-value es, ¿cómo? ¿Cómo es ese p-value? Estadísticamente significativo. Ojo, esta prueba está diciendo que tiene heterocedasticidad, el modelo 1. ¿Qué más? Tenemos aquí N por el número por el R cuadrado. ¿Qué quiere decir? Tomo mis 50 datos, los multiplico por el R cuadrado, que es 0.17, y 50 por 0.17 me va a dar 8.92. Aquí está el resultado. ¿Con cuánto lo tengo que buscar? Por una H cuadrada. ¿Y cuántos parámetros tengo? 1, más bien 2 menos 1, 1. Y voy y busco y veo que también este valor es estadísticamente significativo. Estos dos, me voy a fijar en estos dos, en el tercero no. ¿Estamos? En los primeros dos. Si son estadísticamente significativos, me está diciendo que tengo heterocedasticidad. Eso es lo primero que tengo que observar. Ahora, ¿cómo puedo ver
¿Por qué salieron estos valores? Fíjense bien, la variable dependiente, ¿quién dice? Que son los residuales elevados al cuadrado. Se hizo una regresión con la variable independiente y que fue renta. Y este coeficiente resultó ser, fíjense bien, estadísticamente significativo. El R cuadrado que tengo, 0.17, resultó que se usa la F y me da 10.43. Y su F prueba, de la F que nosotros tenemos, también resultó ser estadísticamente significativa. Si ven aquí es 10.43, que es este número, y esta probabilidad que tenemos aquí. ¿De dónde se sacó esta? De este dato. ¿Estamos? Y la otra, pues el tamaño muestral por el R cuadrado, y aquí sí tuvimos que ir a buscar la chi. Y al final, ¿qué estamos viendo? Que tenemos, este modelito tiene heterocedasticidad. Vamos con el siguiente. El siguiente, que es el modelo 2. Voy otra vuelta a pruebas de residuales. Busco heterocedasticidad, why. Como tiene uno solo, le doy el OK. Y fíjense qué me dio aquí. Si ustedes ven, aquí la F es 1.71, muy diferente. Esta es 10 y esta es muy chiquita. Y aquí estoy viendo en la parte inferior que es no significativa. Que, ojo, la regresión salió muy mal. Porque el R cuadrado pequeñito, comparándolo con 17 a 0.03, este es malo. Esta regresión, si la veo, es mala. ¿Pero qué me está diciendo? Que los residuales no se correlacionan o no se asocian con la variable independiente. Este modelo 2 no tiene heterocedasticidad, tiene homocedasticidad. ¿Ven la diferencia entre el modelo 1 y el modelo 2? ¿Qué me dicen? ¿Qué dicen? A ver. ¿Qué me dicen? ¿Sí ven la diferencia? Sí, sí, sí. Ok. Entonces, cuando vean un modelo como el 2, dicen, hay homocedasticidad. ¿En qué se van a fijar? Simplemente en los p-valúes. O se fijan en la F y en la chi, que son chiquitos. Pero si son grandes, entonces tienen, ¿qué cosa? Heterocedasticidad. Vamos a hacer el modelo 3. Primero con productos no cruzados. View, pruebas de residuales, heterocedasticidad, why. Y no lo voy a querer con productos cruzados. Y, a ver, analícenla y me dicen qué tenemos en este modelo. A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué ven? ¿Cómo Hay, es la F? ¿Mandé? hay heterocedasticidad porque las pruebas de hipótesis resultan ser estadísticamente significativas. Exacto. ¿Y cómo lo comprobamos? Fíjense bien que la renta y el IPC como que no es tanto, pero sí el R cuadrado. El R cuadrado fue más alto y aparte la probabilidad, su p-value de la F, sí fue estadísticamente significativa. Si consideramos a la chi, ¿sí? Que es K-1, ¿cuántos parámetros hay? 3, -1, 2. Si buscamos la chi cuadrada, pues también vemos que resultó ser estadísticamente significativo. Aquí tenemos dos modelos con heterocedasticidad y uno con homocedasticidad. Esto fue con productos no cruzados, pero podemos hacerlo con productos cruzados, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Lo mismo, view, pruebas de residuales, heterocedasticidad, why. Ahora no le quitamos esto, lo dejamos. Y fíjense lo que nos ponen al INPC y al INPC al cuadrado, ¿sí? Este modelito sigue siendo también, no tiene heterocedasticidad, pero en cambio este, view, pruebas de residuales, heterocedasticidad, why, el OK, ¿y qué resulta? Que este y este son estadísticamente significativos al 5%. Aquí, por ejemplo, este creció, pero si uno fuera significativo y el no, y otro no, con uno que sea, es más que suficiente. ¿Qué nos estaría indicando, por ejemplo, este modelo? Que o es por los parámetros o es por la bondad que se tiene.
Por ejemplo, esta es más por la bondad que se tiene. ¿Estamos? Vamos a hacer el último view, pruebas de residuales, heterocedasticidad, white, ok. ¿Y qué vemos? Que el último, déjenme ponerlo aquí así, el último modelo también sigue manifestándose los p-valúes que son pequeños y por lo tanto estamos diciendo que tenemos heterocedasticidad. Si nos fijamos en el modelo 1 que tiene heterocedasticidad está la renta y en el modelo 2, pues por ejemplo tengo a la renta y al INPC. ¿Por qué se llama productos cruzados? Porque hacen el producto de la renta con el INPC. Aquí la ven. Y si ustedes ven la renta, aquí la malvada renta, es estadísticamente significativa. Entonces podríamos pensar que en el modelo la causante de la heterocedasticidad es la renta. Entonces vamos a aplicar, por ejemplo, ¿qué les parece? Al modelo 3, la prueba de Goldfreddy-Quandt. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Yo sí tengo una. ¿Cuál? Para ver si es significativo o no significativo, se usa lo de probabilidad. Sí, los p-valúes. Y como es el 5%, entonces los que estén más de 5 menores. Si son menores, son significativos. Si son mayores, no significativos. Bueno, gracias. ¿Sí? Apúntale. ¿Sí? Fíjate, los p-valúes del modelo 2, ¿cuánto valen? Ahora fíjate, los del modelo 1, ¿cuánto valen? ¿Cuáles son más chiquititos? ¿Los del 1 o los del 2? Los del 1. Ajá. Entonces, este es estadísticamente significativo. Ahora, compara el 3 con el 1. ¿Cuáles son más chiquititos? Los del 3. Y por lo tanto, este es más significativo. Entonces, este tiene todavía más heterocedasticidad. ¿Sí? Sí. ¿Ya? Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien, Profesora, vamos. yo tengo una, profesora. Entonces, ¿Cuál? ¿qué prueba debemos usar? ¿La de productos cruzados o la que no considera los productos cruzados? Lo que ustedes quieran. En este caso, ¿por qué es más interesante la de productos cruzados? Cuando tengo dos o más variables. ¿Estamos? Pero ustedes la pueden hacer con productos cruzados y no hay problema. Al final sigue habiendo, lo que se trata es de ver que si los residuales se asocian con las variables. Porque por allí dicen que la variable que es más, que tiene más datos, sobre todo los atípicos, ¿sí? Esa es la que jala los residuales. Y por eso hay heterocedasticidad. Por eso el hecho de elevarla al cuadrado para ver si con productos cruzados se nota que la varianza con los residuales se están juntando. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? Profesora, ¿Sí? una pregunta. Entonces, por ejemplo, en el modelo 2, como tenemos el nivel de significancia del 5%, con un p-value que esté arriba del 5%, podemos decir que es homocedástico. En este caso, el modelo 2. Ujú. Ok, gracias, profesora. Sí, por ejemplo, que te saliera .07, .09, dices, pues tiene homocedasticidad. ¿Estamos? Sí, pero aunque solo sea uno, o sea, No, si tienes uno que te sea menor, ya con ese que sea menor, ya le hiciste que tienes heterocedasticidad. ok. Y para comprobar que tenemos heterocedasticidad, vamos a hacer otra prueba alternativa. Por ejemplo, aquí, déjenme ver si no me tardo mucho, pero por ejemplo vemos los QSUM, pruebas de estabilidad, recursivos, estos, y por ejemplo hacemos el primer QSUM, ¿no? Y por ejemplo estamos viendo que en esta, por ejemplo, puede ser que haya una variable en crecimiento. Vamos aquí en esta, porque hacemos varias pruebas y muchas de esas nos interesan, ¿no? Primer QSUM. Esta, por ejemplo, aquí diríamos que no hay una variable en crecimiento. Esta, el QSUM, me está diciendo que no hay. Esta sí, esta pudiera tener algo de heterocedasticidad, pero puede ser que le pegue otra cosa, ¿no? Pero vamos a ver otra causante de que nosotros tengamos también heterocedasticidad, que es el cambio estructural.
¿Sí? Uy, ay, ay. A ver, ¿qué hice? View, pruebas de estabilidad, recursivos, segundo QSUM, y le doy el OK. Y aquí veo que tengo cambio estructural. Puede ser que tenga o autocorrelación o heterocedasticidad, ¿eh? Aquí está, me voy por el segundo QSUM y tengo esto. Voy aquí a View, pruebas de estabilidad, recursivos, segundo QSUM. Y por ejemplo, en los tres modelos veo que tengo cambio estructural. Y en los cambios estructurales a veces nos dan heterocedasticidad. Pero yo pienso que este modelito quizás tenga autocorrelación y que por eso tengamos hasta problemas con cambios estructurales. Pero estos dos tienen heterocedasticidad y hay que ver a qué se debe. Y una de las causantes puede ser que se tengan cambios estructurales. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿En dónde le puso para ver esas gráficas? Es que no alcancé a observar. A ver, View, pruebas de estabilidad. Ya los habíamos visto en la clase pasada. Y luego recursivos, estimaciones recursivas. Y luego le das el segundo QSUM. ¿Ya lo estás viendo? Sí, ya lo estoy viendo. Ok, bien. Gracias. Nada. Ok, ya le di otra. Bueno. Vamos entonces a trabajar con el modelo este modelito. ¿Sí? Este modelito que estamos viendo que la renta está resultando ser, en los modelos que tienen heterocedasticidad, la renta está ahí puesta. Entonces, a este modelito es el que le vamos a aplicar la prueba de Goldfried-Quandt. Bueno, para no entorpecer nuestros datos, ¿sí? Les voy a proponer lo siguiente. Este archivo lo voy a guardar como, ahora con otro nombre. ¿Estamos? Este que se llama archivo de heterocedasticidad, ahora lo voy a llamar guardar como, ¿sí? ¿En dónde lo pongo? Yo aquí lo voy a poner en taller, en mi clase de taller, ¿sí? Y en vez de ponerle heterocedasticidad, le voy a llamar Goldfried-Quandt, ¿sí? Pero no me va a querer con esto, ¿sí? Goldfried-Quandt, me faltó la T, ¿sí? Así la voy a llamar. Me dice que con doble definición, sí. Y ahora ya mi archivo, ¿cómo se llama? Goldfried-Quandt. Para que cuando abran el otro, lo puedan, el otro archivo pueden ustedes hacer modificaciones y todo. El que vamos a hacer se va a modificar y ya no va a poder regresar al original. Entonces, voy a trabajar con el archivo que se llama Goldfried-Quandt. Aquí está. Y voy a trabajar con el modelo 3. ¿Están de acuerdo? Aquí está el modelo 1, 2 y 3. ¿Estamos o no estamos? ¿Sí? Sí, profesor. Ok. Voy a escribir aquí, data, el nombre de mi variable que es la culpable, que es la renta. Le doy el enter. ¿Ya la ven? Y a esa la voy a sortear. A ver, agarramos a la culpable. Y la pregunta también que puede ser, ¿creen que si hay dos variables o más variables que sean las causantes de la heterocedasticidad, pueden hacerlo para todas las variables, ¿eh? Yo nada más voy a usar la primerita, que es la renta, pero lo puedo hacer para una o varias variables. Estamos causantes que nosotros creemos que nos están causando la heterocedasticidad. ¿Ya? Apúntenle. Por ejemplo, como yo vi que la renta era, y estoy haciendo un modelo de 3 variables, a la renta la voy a sortear. ¿En qué sentido? Por aquí dice sortear. Y yo le voy a decir que la quiero ascendente, ¿sí? A la renta, aquí aparece el renta. Aquí ustedes pueden proponer a las demás, ¿eh? Yo nada más voy a proponer a la renta. ¿En qué forma? Ascendente. Está la forma ascendente y descendente. Yo voy a hacer la ascendente y le doy aceptar. ¿Qué hace este comando? Arregla a la renta
en forma creciente. Si estaban nuestros datos en forma creciente, aquí se hacen más evidente, ¿sí? Se acomodan los datos de tal forma que están en forma creciente. ¿Cuál es la finalidad? Hacer evidente que esta variable es la causante. Ese es el motivo. Por eso no quiero usarla en otro archivo, nada más para esta prueba. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Ya lo hicieron? ¿Sí lo pudieron hacer? Y la cerramos. Dice que si cerramos el grupo le decimos que sí. Bien, ahora, nosotros tenemos 50 datos. Y a esos 50 datos, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a usar el modelo 3. Ese es el que vamos a utilizar, que la variable dependiente es esta y esta. Lo que vamos a hacer primero que nada es cambiar el sample. Aquí ustedes lo ven, está el rango y el sample. Donde está el sample le damos un doble clic. A ver, ¿ya lo hicieron? ¿Qué dice? Sample y aquí aparece todas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a borrar ese todo y vamos a poner nuestras fechas. Y teníamos 1986.01. A ver. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y dijimos que íbamos a hacerle espacio 1987.05. A ver, ¿ya pusieron esto? Fíjense bien, 1986.01 espacio 1987.05. Si nos equivocamos, lo podemos volver a darle el clic y hacerlo. A ver, ¿cuántas observaciones aparecen, chicos? 17. 17. Eso es lo que queríamos, que tomar nuestros 17 primeros datos. ¿Ya? ¿Te apuntaron? Y aquí ya aparece que tomamos 1986 enero a 1987 mayo y hay 17 observaciones. ¿Qué es lo que voy a hacer? La tecleada del modelo. Si se fijan era consumo, renta y NPC. Entonces tecleo LS, consumo, C, renta y NPC. Le doy el Enter. Aparece otro modelito, ¿sí? Y de este modelito, fíjense bien, tengo 17 observaciones. ¿Cómo son los p-valúes? Todo esto salió muy mal. Pero lo que me interesa aquí es lo que se llama la suma de los cuadrados de residuales. ¿Cuánto es la suma de los cuadrados de los residuales? A ver, ¿cuánto tienen allí? A ver, ¿lo checan? ¿Cuánto les da en su base? A ver, 137, revisen. profesor. Ajá, 137. A este modelito lo voy a llamar, ¿qué les parece? Suma de cuadrados residuales 1. Ay, 1, no valor de admiración. 1. ¿Estamos? ¿Sí? Y lo cierro. Le doy el OK. Y ya aparece aquí, suma de cuadrados residuales 1. Ya lo hice. Entonces, este modelito, si quieren, nos vamos a ir cerrando ahorita. Lo cerramos. Y ahora, ¿qué vuelvo a hacer? Me voy al sample. Y ahora voy a cambiar el sample. A ver, vamos a ver si nos queda bien los datos que teníamos. 1988, ¿se acuerdan? Por aquí, a ver, 1988. Y era el 10, entonces me voy para acá. 10, espacio, 1990. Ahora voy a modificar aquí. 1990 y se supone que el 2. Vamos a ver si me salen 17 datos. Si no, pues le cambio la fecha anterior o la posterior, ¿eh? Le damos el OK. Y fíjense que si pongo 1988.10 a 1990.02, ¿cuántas observaciones tengo, chicos? 17. Ah, ok. ¿Se acuerdan que habíamos puesto 17 para el primero? Creo que 16 para omitir y otros 17. ¿Estamos? Allí se fijan nada más en las fechas para que les quede la cantidad
que ustedes van a omitir. ¿Estamos o no estamos? Y vamos ahora a ver la regresión. ¿Qué hacemos? LS, consumo, renta, me faltó la C, consumo, C, renta y NPC. ¿Ya? ¿Está bien? Me parece que sí. Le damos el Enter y ahora me aparece otro modelito con las fechas que acabamos de modificar, con 17 observaciones. Y ahora la que me va a interesar es esta cantidad, que es la suma de los cuadrados de los residuales. ¿Ya le están viendo? Ya, ¿Sí profesor. o no? Bien. ¿Qué es lo que necesitamos? Ah, bueno, esta la vamos a llamar suma de cuadrados residuales. Era 3. ¿Se acuerdan? Y aquí tengo suma de cuadrados residuales 3 y suma de cuadrados residuales 1. ¿Cuál es la finalidad? Hacer mi lambda. A ver, ¿qué necesitamos en los dos datos? Este valor y este otro valor, saber cuánto es n y cuánto es k. A ver, ¿checan? Si ustedes apuntan, a ver, ¿a qué sería igual a lambda? Dice suma de cuadrados de residuales 3 entre n menos k entre suma de cuadrados residuales 1 entre n menos k. Entonces, si ponemos nuestros datos, la suma de residuales 3 es ¿cuánto? 422.10. ¿Quién es n? 17. ¿Cuántos parámetros? 3. 17 menos 3, 14. Entre 137.3829 entre nuestros también n menos k, que son 14 grados de libertad. Vamos a usar el Levius para hacer nuestro cálculo. Me pongo aquí igual, a ver, ¿en dónde voy a poner igual? Aquí arriba, a ver, ven en la barra blanca pongo el igual. ¿Qué es lo que voy a hacer? La suma de los cuadrados residuales 3, que es esta cantidad. Le voy a poner un control C, me dice que con formato sí, y lo voy a poner, abro un paréntesis, copio ese valor, control B, entre, ¿cuántos datos dijimos? 17 menos 3, 14. Cierro paréntesis, entre, abro mi paréntesis, voy y copio el otro valor, que son 137. Le doy un control C, dice que con formato sí, lo pego acá, ojo, control B. ¿Y qué creen que hice mal? Aquí en vez de ser 7, era entre. Allí ya lo corregí. Y aquí otra vuelta también aquí lo hice mal. Puntos que era 106, 61. Y en vez de 7, agarré mal los datos. A ver, 422.1061 entre 14. Luego entre esta cantidad, entre 14. Cierro mi paréntesis y me va a dar el valor de la lambda. Si le dan el enter, ¿cuánto les dio el valor de la lambda? A ver, revísenlo en la barra de estado. En la parte de hasta abajo, del lado izquierdo, ustedes allí ven, no sé si vean mi cursor, está en esta cantidad de 3.07. A ver, ¿lo checan? ¿Lo ven? ¿Dónde está el cursor? ¿Dónde está? Está en la parte izquierda. Aquí está el 3.07. A ver, ¿lo ven? ¿Sí? Sí, sí, sí. Ok. Ese es mi lambda, 3.07. ¿Contra qué la vamos a comparar? ¿Contra qué se compara, chicos?
Contra la F. Con una F. Bien. Saquen sus tablas de F, por favor. Y vamos a buscar una F de N menos K, N menos K, que si nosotros sabemos es una F de 14,14. Déjenme ver si tengo el Bujarati. Estoy buscando mis tablas. Ustedes busquen sus tablas del Bujarati. ¿Tienen ustedes sus tablas, chicos? Bueno, en el que yo tengo del Gujarati no aparece 14 y 14, aparece 15 y 14. 15 y 14, Ajá. pero siempre vamos a tomar la anterior. Entonces aparece Entonces, 12 y 14. exacto, 12 y 14. Busquen la F de 12 con 14. A ver, aquí ya tengo 12, pero es otra página. Creo que es la página, a ver, 12 con 14. Es la página 882 de la serie quinta. No sé, ¿tú tienes cuál página, compañero? Yo tengo la cuarta edición y sale la 936. Entonces, a ver, chicos, busquen la 936 o la 882. Ya sea del Agujarate del quinto o cuarta edición. ¿Estamos? Bien, déjenme dejar de compartir. Compartir. ¿Ven ya las tablas? Aquí en el numerador tenemos 12, como lo había dicho nuestro compañero, contra 14 y al 5%, que sería el tercer valor. A ver, es 2.53, compañero. A ver, yo estoy medio aquí así. ¿Tú qué ves mejor? Sí, en mi libro también dice eso. 2.53. A ver, los demás, ¿qué opinan? Sí, también a mí me parece 2.53. Ok, 2.53. Bien, dejo de compartir. Y ya nada más vamos aquí a revisar, ¿sí? Y en la parte que habíamos puesto, decíamos que aquí ya habíamos hecho nuestros datos, hicimos nuestra regresión y por aquí teníamos la regla de decisión para la prueba de Goldfried-Quandt. ¿Sí? Si teníamos por allí nuestra F, nuestro valor crítico es de 5 puntos, ¿qué era? ¿Me dictan, por favor? 2.53. A 2.53. Ok. Y el valor que nos dio de F, que nosotros lo calculamos, fue 5 puntos y cacho. A ver, ¿sí o no? ¿Sí? Nuestro valor crítico, de tablas, de una F de 12,14, nos dio 2.53. Toda esta zona es zona de rechazo. ¿Sí? Y nuestro valor que tenemos de la Goldfried-Quandt nos dio 5 puntos y cacho. Y entonces caímos en la zona de rechazo. 5 puntos y algo, no me acuerdo. 3.07. El valor del lambda. ¿De lambda fue 5 puntos qué? No, 3.07. Ok, 3.07. Ok. Y entonces, 253 con 3.07, estamos viendo que caímos en la zona de rechazo. Por lo tanto, tenemos heterocedasticidad. Bueno, pues hasta aquí se queda, chicos. No sé si hay alguna pregunta. ¿Sí? Tengo una duda, la suma de los residuos, ¿por qué la dividió entre 14? Recuerda que la varianza de los residuales, es la suma de los cuadrados de residuales entre sus grados de libertad. Teníamos un tamaño muestral de 17 con 3 parámetros. ¿No te da 14? Sí, es cierto. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta?
Profesora, ¿me puede recordar cómo sacar F estadística? Es que no recuerdo por qué sale el 12. O sea, sí porque el 14, pero no el 12. ¿Cuál 12? Bueno, contra los grados de libertad con los que comparamos. A ver si es esta. A ver, ¿dónde está la lambda? Aquí, mira. No sé si viste que sacamos aquí nuestros datos y los grados de libertad, nuestros datos y los grados de libertad. Y se supone que debería ser muy cercano a 1, pero nos dio 2 puntos y algo, 3 puntos y algo. Numerado. Y si en el numerador debe de ser n menos k, entonces no sería n que son 17 menos los 3. Ujú, Y ahí 17 sería- menos 3. 14, 17 sí, menos. sí, perdón, 14. 14, por eso me confunde algo. Por eso aquí te sale una F de 14 con 14. Pero en las tablas no hay 14 en el numerador, entonces tomamos el inmediato anterior. Y el inmediato anterior es 12 con 14. Ok, muchas gracias, profesora. Perdón, es que no había escuchado eso. Ok, no, sí, pero yo dije porque alguno de los compañeros no lo encontró. Entonces nos vamos al inmediato anterior. ¿Alguna pregunta, chicos? Pero si ustedes tienen en sus tablas el 14 con 14, ese es el que usan. ¿Estamos? Sí, gracias, profesora. Bueno, chicos, pues ya se terminó